70 años se están cumpliendo de un hecho que fue prácticamente inédito. La Fuerza Aérea de un país bombardeando a su propio territorio, a sus propios habitantes. Esto pasó acá en la Argentina en el año 55, previo al derrocamiento del general Juan Domingo Perón, derrocado por militares. Qué paradoja vaya, ¿no? Porque también Juan Domingo formó parte de un golpe militar que derrocó al gobierno en el año 1943. Para hablar de esto, de los detalles, de las razones y de las complicidades de este golpe, hemos invitado a un especialista. Estamos hablando de un historiador que es el profesor doctor César Kach, que además es el investigador principal del CONICET, que ya está aquí sentado en nuestra mesa. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto recibirlo. Gracias por invitarme. Un placer, como siempre, profe, tenerlo acá. A ver, podemos arrancar consultándole por qué ocurre esto de que la Fuerza Aérea bombardea su propio territorio, a sus propios habitantes. ¿Hubo antecedentes de esto y hacia dónde nos llevó? Sí, en realidad no se puede decir que la Fuerza Aérea como institución haya bombardeado la Casa Rosada de Plaza de Mayo. Pero sí hubo aviones, 32 aviones son los que luego del episodio llegan. 32 aviones, sí, y de nuestra Fuerza Aérea. Llegan a Uruguay, pero la mayoría eran aviones de la Marina, de la Armada. ¿No? Era aviación naval. O sea, el centro de la conspiración era la aviación naval, ¿no? Porque la Armada tenía también aviones, ¿no? Y en esa conspiración van a participar militares y van a tener también apoyos civiles. En realidad, de lo que se trataba era de asesinar al presidente Perón y para ello bombardear la Casa Rosada. De acuerdo a diversas fuentes, el bombardeo estaba planificado para el 16 de septiembre a las 10:30 de la mañana. Pero era un día que había mucha niebla. Entonces los aviones recién pudieron despegar y llegar 2 horas más tarde, a las 12:30 del mediodía. Ese lapso de tiempo le permitió a Perón alertar de lo que estaba pasando, y en el momento en que llegan los aviones, Perón ya no estaba en la Casa Rosada, sino que se había refugiado en el subsuelo del Ministerio de Guerra, que estaba a una cuadra. Profe, ¿es verdad que Perón tenía espías que le avisan a él o digamos, a alguna persona allegada que le avisa que se fuera, que iba a ocurrir esto? Sí, digamos de que todos los presidentes tienen distintas fuentes de información, pero lo que le facilitó mucho fue este hecho de que la niebla impidiese despegar a los aviones. Entonces Perón tuvo tiempo de refugiarse y de llamar a defender el gobierno. De acuerdo con el diario La Nación de esa época, hubo 350 muertos, pero las cifras varían entre aproximadamente 300 y 1000. Digamos, no hay cifras exactas. Bien, de gente que quizá murió luego a causa de las heridas. No está establecido el número total exacto. No, pero digamos que fueron varios centenares. Una cantidad muy importante. Varios centenares entre muertos y heridos. Murieron muchos niños, profe, ¿no? Que iban en un tranvía con una señorita que los había sacado de Sí, digamos de que fue un bombardeo criminal indiscriminado, ¿no? En realidad la intención no era tanto matar gente, sino bombardear la Casa Rosada. Pero el hecho de que hubiese habido una concentración, que la CGT había llamado a movilizarse, confluyeron una serie de circunstancias que hicieron que el número de víctimas civiles fuese realmente
elevado, claro. Realmente alto. Profe, ¿toma represalias después Perón o qué hace? Bueno, en esa época había un gran conflicto entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica. Entonces, la primera reacción de los manifestantes peronistas fue atacar y quemar 3 iglesias, la de Santo Domingo, la de San Francisco y la de la Curia Metropolitana. O sea que la reacción de los partidarios de Perón fue también una reacción violenta y se focalizó sobre todo en la iglesia católica. ¿Y contra las fuerzas? Contra las fuerzas... ¿Qué hace Perón, digamos, contra los responsables? Sí, bueno, pasan a retiro todos los militares y la persona responsable, la cabeza, era un almirante, el almirante Toranzo Calderón, que va a ser condenado a prisión perpetua por la justicia militar. Bueno, eso fue lo que ocurrió. De todas maneras, la reacción de Perón ante el bombardeo, la reacción política, fue la de, por consejos de algunos de sus allegados, fue tratar de abrir un periodo de reconciliación, de descompresión política. Entonces, el bombardeo fue el 16 de junio. El 5 de julio, Perón llama a la reconciliación y permite por primera vez a los opositores, por primera vez en casi 10 años, tener acceso a la radio, que era el principal medio de comunicación de la época. Entonces, por primera vez, 2 dirigentes opositores, Arturo Frondizi del radicalismo y Vicente Solano Lima, que pertenecía al Partido Conservador, al Partido Demócrata Nacional, van a poder hacer uso de la radio para expresar sus posiciones políticas. De todas maneras, este periodo de reconciliación que abrió Perón fue muy breve, porque ya a fines de agosto de 1955, Perón dice que ante la imposibilidad que tiene de seguir gobernando por la acción de los opositores, él iba a renunciar. Entonces hay una gran movilización popular para pedirle a Perón que no renuncie. Esa noche del 31 de agosto, Perón retira la renuncia, pero hace un discurso muy violento. Un discurso muy violento en el que dice de que van a responder a la violencia con una violencia mayor y que por cada peronista que caiga iban a caer 5, el famoso 5 por 1, ¿no? Es decir que en realidad lo que se abre es un ciclo de radicalización violenta de la política argentina. Profe, le quería consultar, usted recién habló de esto del derecho a hablar por la radio para Frondizi y para el líder del Partido Conservador. ¿No lo podían hacer antes? No, digamos, la radio, que era el principal medio de comunicación de la época, era, desde el punto de vista político, monopolio del gobierno. Los opositores no tenían acceso a las radios. ¿Era como una especie de censura, algo semejante a una dictadura? No digamos, un gobierno autoritario. Un rasgo dictatorial, podríamos decir, aunque sea. Un rasgo autoritario, sí. Y muy interesante lo que usted plantea de la Iglesia. ¿Tenía alguna relación esto con esa idea de Perón de dividir al Estado de la Iglesia? Sí, digamos, porque Perón en principio dio grandes concesiones a la Iglesia Católica. Por ejemplo, en 1947 se aprueba la educación religiosa, pero poco a poco las jerarquías eclesiásticas toman conciencia o observan que el poder de Perón era cada vez más hegemónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando muere Evita es prácticamente convertida en una nueva santa, ¿no? O por ejemplo, en el año 1951, para dar un ejemplo de Córdoba, en el año 1951 se aprueba
la materia justicialismo argentino como materia obligatoria de enseñanza en todos los colegios primarios de la provincia de Córdoba. ¿No? De Córdoba, ¿no? De del Córdoba. país. Estoy Bien. hablando de una medida del gobierno provincial, pero que tuvo su... En un marco, claro. Bueno, todas estas medidas herían profundamente la sensibilidad de la Iglesia Católica. Entonces lo que se produce en realidad es un choque de proyectos hegemónicos. Al proyecto hegemónico de la Iglesia, que era la de la nación católica, es decir, una nación católica significa que todas las instituciones están regidas por la religión, incluidas las Fuerzas Armadas. A este proyecto hegemónico de la Iglesia estaba el presente y cada vez más visible el proyecto hegemónico del propio Perón, ¿no? O sea que hoy se habla mucho de batalla cultural, ¿no? Sí. En ese momento había una batalla cultural. Con distintos actores, entre pero la Iglesia y claro. Perón. Y estos dos actores buscaban imponer su hegemonía. ¿Y esto tiene alguna relación, digamos, con lo que siguió? Porque finalmente nunca nadie después se animó a este divorcio Estado-Iglesia. Bueno, en realidad hubo una gran lucha de los liberales, hoy se habla mucho de liberalismo, hubo una gran lucha de los liberales argentinos de fines del 19 y primeras décadas del 20 por separar Estado e Iglesia, ¿no? Recordemos que la lucha, por ejemplo, por la secularización de los cementerios, porque antes los cementerios pertenecían a la Iglesia, los liberales consiguen que sean de los municipios, ¿no? O por ejemplo, en el siglo XIX, la creación del registro civil para que sea el Estado y no las parroquias quienes monopolicen el registro de los nacimientos, de funciones y casamientos, ¿no? O sea que en Argentina hay una tradición de lucha, para limitar el poder eclesiástico también. Profe, y además, ¿qué otro tipo de complicidades hubo en este bombardeo, en el posterior derrocamiento de Juan Domingo? Y si nos puede contar cómo era la situación económica de aquellos años del país. Bien. No era la situación, empiezo por lo último, la situación económica no era de bonanza. A partir del 51 Perón impone un plan de productividad, prioriza la productividad al aumento salarial, lo cual limita, digamos, los niveles de consumo que podrían expandirse. ¿Y verdaderamente se aumentó la productividad o tampoco? Bueno, hubo un proyecto de aumentar. Lo que pasa es que en pocos años va a ser derrocado, ¿no? No sé. Ahora, lo que quiero destacar, porque digamos, los bombardeos de junio del 55 fueron el prólogo de la Revolución de Septiembre de 1955, que esa revolución en la cual cae Perón tuvo características muy particulares en Córdoba. Mientras en el resto del país los argentinos se limitaban a escuchar por radio desde sus domicilios particulares el desarrollo de los acontecimientos, en Córdoba tuvo características distintas, porque la población, o sectores importantes de la población, estaban en la calle. ¿Por qué? Porque hubo una fuerte participación de civiles en el derrocamiento violento de Perón en Córdoba en el año 55. Y te voy a poner varios ejemplos. Los comandos civiles organizados por la Iglesia toman todas las radios. Las radios de Córdoba son tomadas por los comandos civiles católicos que se llamaban a sí mismos palomas. Bien. Un comando del Partido Demócrata, del viejo Partido Conservador de Córdoba, se hizo cargo de la terminal de ómnibus. Los comandos del radicalismo se repartieron armas en las parroquias, pero se repartieron armas también en la Casa Radical. Enfrentaron a la policía atrincherada en la Plaza San Martín, en el cabildo de la Plaza San Martín. Finalmente logran derrotar a la policía, que se termina entregando. ¿Ahí donde funcionó luego la D2 o en el propio? Exactamente. Es decir, que en Córdoba no tuvo las características típicas de un golpe de Estado en que la población simplemente lo escucha por radio, sino que hubo una participación civil muy importante, que se explica por qué.
porque en Córdoba confluían una fuerte iglesia católica, un catolicismo muy poderoso, que en ese momento estaba en contra de Perón, y un radicalismo muy poderoso, ¿no? Entonces la confluencia de ambos sectores permite explicar esta participación que fue realmente muy llamativa, por ejemplo, en el interior de la provincia, en La Falda, en Villa Giardino, en prácticamente todas las localidades de las sierras de Córdoba, las comisarías son tomadas no por los militares, son tomadas por los comandos civiles, es decir, por grupos de civiles antiperonistas que ocupaban las comisarías. ¿Y hubo algún tipo de complicidad? Porque, digamos, o eran muy poco formados los policías de aquellos tiempos, o como que estaban de acuerdo con eso. Porque, a ver, profe, usted si yo le digo hoy vamos a tomar una comisaría, está bien que en la esquina de la comisaría roban la rueda, le roban el celular, pero no creo que uno pueda ir con tanta facilidad allá adentro. Bueno, lo que pasa es que era gente de la misma población, eran los vecinos, ¿no? Digamos, en Córdoba, por ejemplo, la CGT, que podría haber sido el organismo que articule la resistencia al golpe del 55, prácticamente no hizo nada, hubo muy poca resistencia. Profe, ¿es verdad que hasta ese momento la provincia de La Pampa se llamó Eva Perón? Sí. Y que luego de esto se prohibió Eva Perón, el peronismo, el justicialismo, y hubo que cambiarle de nombre a todas las plazas y a todos los hospitales y a todas las escuelas del país, a las calles que tenían el nombre de Perón? A ver, tanto La Pampa como Chaco no eran provincias antes de Perón, eran territorios nacionales, es decir, que no votaban gobernador, sino que el Poder Ejecutivo elegía a los gobernadores. Bien. Entonces con Perón se provincializan. Al provincializarse, a Chaco le ponen provincia Presidente Perón, y a La Pampa le ponen Eva Perón. Pero esto durante el segundo mandato de Perón. Claro, o sea, Perón, el gobierno nacional le pone el nombre y apellido, claro, de sería como propio, que hoy se llamen Fátima Flores y Javier Milei y alguna provincia. Exacto. Bien. Entonces, cuando cae Perón, obviamente que eso se modifica. ¿Y qué otra cuestión, además de esto anecdótico, hubo durante la dictadura posterior? Digamos, las consecuencias más serias, más allá de esto que se le cambie el nombre a una provincia o a una calle. ¿Cómo se impuso la dictadura y cuáles eran los verdaderos objetivos? ¿Te referís a los gobiernos de Lonardi y Aramburu? Sí. El gobierno de Lonardi fue un gobierno que intentó recrear, digamos, el pacto entre militares y trabajadores que hubo en el periodo peronista. La represión se agudiza en realidad durante el periodo de Aramburu. Hay una fuerte represión política. Aramburu llama a una convención constituyente con el fin de, en el año 57, con el 56-57, con el fin de crear un diseño institucional que haga imposible el regreso de Perón, y esto va a fracasar. Igualmente hay fuertes medidas represivas que se expresan, por ejemplo, el hecho más conocido, que el escritor Rodolfo Walsh luego va a inmortalizar en su obra de Operación Masacre, ¿no? Que es cuando fue en junio del 56 el levantamiento del general Valle, que era un general peronista. Bueno, va a haber fusilamientos de militares, pero va a haber también fusilamientos de civiles, ¿no? Por ejemplo, en Lanús, en un basural de Lanús, provincia de Buenos Aires, se produce un fusilamiento en el que mueren decenas de civiles. Profe, nos queda poco tiempo, no quiero dejar de consultarle cuál era el rol de Estados Unidos y si Perón va, como se dice, primero a Paraguay. Bueno, con respecto al rol de Estados Unidos, habría que recordar que a partir del plan de productividad, o sea, de los años 51-52,
se produce una apertura al capital extranjero por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, en el tema petrolero. Es decir, que no había, digamos, si bien no era un gobierno, Estados Unidos no apoyaba el gobierno peronista, tampoco era un momento especialmente álgido de enfrentamiento entre ambos. Bien. ¿No? Digamos, Perón había abierto las puertas al capital petrolero norteamericano, al Standard Oil, para ser más específico. Y lo otro que me preguntaste... Sí es verdad que, como se dice, se fue a Paraguay primero, luego de ser derrocado. Sí, sí, lo llevan en una cañonera, sí. Y luego va a estar en Santo Domingo, y en Santo Domingo Perón hace una maniobra genial, genial desde el punto de vista de sus intereses, que fue el pacto con Arturo Frondizi. En virtud de este pacto, Perón llama a votar a los trabajadores, a las masas peronistas, llaman a votar por Frondizi. Y Frondizi digamos, iniciaría un proceso de apertura política. Pero Perón con esto lo que logró fue eliminar, en la interna peronista, eliminó a todos sus competidores. Claro, le cortó la cabeza a todos los enanos. A todos los competidores que querían presentar sus propias candidaturas. Hasta, bueno, luego ya con Cámpora, que lo hemos hablado en otra oportunidad con usted en el 73. Claro, Cámpora era un hombre absolutamente fiel al... Bien. Profe, le agradecemos por este recorrido que nos ha hecho en este momento tan significativo de la historia argentina. Ha sido un gusto tenerlo aquí y esperamos contarlo. Gracias, Gabriel. Con su presencia nuevamente. Muy amable en invitar. Nosotros, antes de irnos a la pausa, le agradecemos por la ropa a Divo y quédense que ya venimos con Adela Arning, intendente de Mendiolaza. Ya volvemos.